Ahí Pastor está. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, Nico. Acá estamos, gracias por invitarme. Saludos a todos los hermanos que están acá, que estoy viendo a través de Zoom, también a través de YouTube. Tenemos 12, 13 conexiones en este momento. Y bueno, tenemos un temita interesante que a todo predicador siempre se nos surge la idea cómo preparar un sermón, ¿no? Nosotros tuvimos dos cuatrimestres donde nos O enseñaron. sea, un año Lo que vamos a entero. hacer es una condensación y vamos a sacar las ideas principales. Así que gracias por estar conectados sobre estos dos medios, Zoom y YouTube. Vamos a comenzar rápidamente, Nico, si te parece. Avanzamos nomás. Estamos. Veo, bueno, a Elda, Eduardo, Walter que tienen abiertos, saludos. Elda, ¿querés orar antes de Bueno, empezar? bueno. Espera. Te escucha, ¿eh? Amado Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos das estos minutos, esta horita para poder aprender más de ti, aprender también a expresarnos, Señor, y a leer tu palabra. Querido Dios, acompáñanos, danos sabiduría de lo alto y que tus santos ángeles y tu Espíritu Santo esté con nosotros. También con el pastor Daniel, con el pastor Nicolás y todos los organizadores de este seminario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Elda. Vamos a compartir pantalla para que puedan ver el PowerPoint. Este no, el PowerPoint. Ahí está. Ahora dame un segundito que los quiero ver. Mostrar video. Acá está. Perfecto. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo preparar un sermón? ¿Sí? Es una pregunta que toda persona que alguna vez predicó o que quiere predicar se tiene que enfrentar, ¿no? Y lo que vamos a hacer es darles algunas herramientas para que puedan utilizar. Antes de arrancar, el pastor Nico sabe perfectamente que uno después se maneja como quiere, pero por lo menos van a tener una forma de ser organizados. Creo que lo que nos quedó en homilética 1 y 2 fue la estructura de cómo armar un sermón. Después uno lleva o pone su impronta, su personalidad, y mientras que uno se prepare y pide la dirección de Dios, Dios lo va a guiar para que el mensaje sea claro. Pero lo que queremos nosotros es darles herramientas, como les dije, para que podamos construir un sermón bien ordenado y para que sea entendible. Vamos a comenzar con el punto 1. ¿Cualquiera puede predicar en el púlpito? ¿Qué me dicen ustedes? Creo que no. No, creemos que no cualquiera. En realidad, si se prepara, sí, cualquiera, pero tiene que prepararse, estar preparado, y algunos no pueden por su vida, obviamente, tiene que estar acorde, pero si su vida está acorde y se Sí, prepara, correcto. ninguno le impide, ¿no? Claro. Entiendo a dónde iba Eduardo y Elda, ¿no? Obviamente dice, cualquiera puede predicar y no. Hay hermanos que les cuesta mucho. Yo tengo un hermano de iglesia, me decía, pastor, yo necesito por lo menos 10 días para preparar un sermón. Es un hermano muy, muy bueno, muy cristiano, pero él reconoce sus limitaciones. Hay hermanos que me ha pasado que cuando hablamos cara a cara, se le escucha perfecto, pero cuando se paran o agarran el micrófono para predicar, no se le entiende nada. Y tienen, eso se llama miedo escénico. O sea, le tiene miedo Pánico a la escénico. gente, el pánico escénico, ahí está, no me salía la palabra. Entonces, pasa eso, es verdad, no todos tienen ese don, ese talento, esa facilidad de transmitir, pero con una buena preparación podemos superar esos obstáculos. Entonces, ¿cualquiera puede predicar en el púlpito? Sí, obvio, pero bueno, debemos prepararnos. Bueno, no vamos a decir lo que es homilética y elocuencia, ahí lo pueden buscar después, parar el video. Homilética es la disciplina que enseña a preparar sermones. Esto sería, pastor, un seminario de homilética, ¿no? Podríamos decir. Claro, exacto. Elocuencia, bueno, pueden parar, yo quiero ir más al punto porque vamos ahí a estar charlando.
Bien. a tener en cuenta, ¿sí? Es muy importante esto cuando vamos a preparar un sermón. Muchos eligen temas basándose en la experiencia propia. ¿Está bien o está mal? ¿Qué me dicen ustedes? Y está bien, pero hay personas que no comparten la misma experiencia. Seguramente hay otras necesidades. Claro, exactamente. Noten, muchos eligen sus temas basándose en la experiencia propia vivida por el orador, sobre la base de sus intereses y necesidades y experiencias. No. Pero el mensaje no está centrado en lo que la gente, los miembros de iglesia necesitan. Entonces, ese sermón tiene poco interés. Cuando uno colporta, y el doctor Nico sabe perfectamente que hay que rascar, perdón, hay que rascar donde pica, dice, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando escuchamos a la gente, uy, este tema, ¿dónde tenemos que ir? Sobre ese. Me pasó cuando estaba predicando una vez en una de mis iglesias, que empecé a hablar sobre sexualidad. Y como todos son casados, empezaron a encenderse todo. Y nos miramos con mi señora y dice, acá le gusta que hablemos sobre sexualidad, sobre matrimonio, sobre todo eso, porque les encanta. Entonces, sobre ese tema podemos charlar, porque a la gente le gusta. Hay iglesias que le gusta hablar sobre profecías, hay iglesias que le gusta que prediquemos sobre lo misionero. Entonces, cada iglesia, cada hermano es particular. Entonces, si yo me centro en mi propia experiencia y no en lo que necesita la gente, ese sermón tiene poco valor. Me acuerdo de una vez de una hermana de iglesia que pasó a predicar y contó su experiencia de cómo estaba feliz porque había tenido su hija, nació su nieto y estaba sumamente feliz. Y cuando uno salió de eso, lo que me quedó grabado era que estaba feliz porque tenía el nieto. Entonces, claro, está perfecto si yo lo cuento como una anécdota, pero la hermandad no se lleva el mensaje necesario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que necesita la gente. ¿Sí? El orador considera las esperanzas, desilusiones, penas y temores de los oyentes. Entonces, el tema tiene que ser significativo. Cuando nosotros tratamos esos temas que la gente quiere, el mensaje queda grabado. Muy importante eso. Y obviamente, la vida espiritual de cada predicador, ¿no? Miren lo que dice Elena de White, una vida una vida noble es el sermón más poderoso en favor del cristianismo. Para anotar esa cita, está Sí. buena, ¿eh? Nuestras almas debieran estar familiarizados con las normas del cielo y deberíamos evitar cualquier curso de acción que se aparte de lo correcto. Noten, nuestra vida, lo que hacemos, es el mejor sermón de todos. Entonces, hablaba con el pastor Nico, que hay hermanos que predican, pero después en sus hogares es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa vida doble, ¿y saben quiénes son? ¿Quiénes nos conocen perfectamente como somos? Los de la casa. Nuestros vecinos. Nuestros vecinos saben perfectamente cómo somos. Entonces, nuestra vida tiene que estar acorde a lo que es ser un hijo de Dios. Vamos a comenzar rápidamente. Esto fue una pequeña introducción. Tipos de sermones. ¿Cuántos tipos de sermones creen que hay? ¿Tienen idea o no tienen idea? Hay varios, pastor. Sí, hay varios, no nos acordamos, pero no pasa nada. Hay 4 tipos de sermones. El sermón temático, el sermón textual, el sermón expositivo y el sermón biográfico narrativo. Ahora vamos a explicar qué clase de sermones son estos: el temático, textual, expositivo y biográfico narrativo. Vamos por el primero. El sermón temático surge o derivan del texto específico, de un tema en específico. Es decir, hoy, y esto se predica mucho, casi todos los predicadores utilizan esta forma, ¿no? Sobre todo los que no son pastores. O para dar utilizan el temático. ¿Cómo? O para dar un ejemplo, digo, Dani,
el tema de los estudios bíblicos. Cuando nosotros damos un Claro. estudio bíblico, es un sermón, es un mini sermón temático. Ujú. O sea, yo voy a hablar sobre la segunda venida de Jesús. Entonces yo busco diferentes textos que hablen de la segunda venida de Jesús. Ese es el sermón temático y está bien que lo utilicemos. Yo uso a veces, predico sermones temáticos. Yo estoy hablando sobre, hace un tiempito atrás, sobre la justificación por la fe. Tengo una miniserie y bueno, yo hablo sobre la salvación, sobre el perdón de los pecados. Esos son sermones temáticos y está bien utilizarlo. Luego vienen los sermones textual, que derivan de un texto breve de la Escritura. Utilizo un versículo, 2 o 3 versículos cortitos, y cada una de las divisiones del texto son utilizados como sugerencia, ¿sí? Entonces, yo utilizo la lección de la semana pasada, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Se acuerdan ustedes? Pasaje. La semana pasada, ¿de qué lección hablamos? Del yugo de Cristo, ¿se acuerdan? Pero la Entonces, lección. venid a mí. Exactamente, venid a mí. Yo tengo justamente un sermón que lo prediqué el año pasado, está en el canal, que tiene por título El yugo de Cristo. Entonces, esos 3 versículos que aparece ahí, yo lo utilizo para cada uno de los temas. Yo utilicé los verbos que son imperativos, que son una orden. Dice, venid, aprended. Todos esos verbos son, ahora lo vamos a explicar con las divisiones del texto. Entonces, un sermón textual, sí, Nico. Iba a decir que justamente los que estuvieron en la escuela sabática lo vieron. La escuela sabática usaba como hilo conductor un versículo. Sí. Y todos los días iba como agarrando una partecita del versículo y un desarrollo. Otro día, la siguiente frasecita del versículo y un desarrollo. Un sermón así también textual utiliza un texto como hilo conductor de todo el sermón. No significa que voy a usar un versículo nomás. Significa Claro. que hay un versículo que es mi clave para el desarrollo de todo mi sermón. Va a estar conectado por ese versículo, como Mateo 11:28 en la semana que tuvimos de la escuela sabática. Exactamente. Es la lección de la escuela sabática de la semana pasada, es un sermón textual, podríamos decir. Exactamente. Y yo tengo un sermón justamente que utilicé, entonces yo le saqué el jugo la semana pasada, ¿no? Justamente el sábado para explicar. Luego viene el sermón expositivo, que este es un poco más difícil, porque interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras. Este tipo de sermón, para hacerlo bien, es una mini exégesis, porque utiliza todo el pasaje bíblico, ¿sí? Eso se llama las perícopas en teología, son los párrafos de dónde empieza hasta dónde termina, y trata de entender todo el contexto de ese pasaje, el contexto en que vivía, el contexto en que se dijo eso, para poder entender correctamente qué quiso decir lo que escribió, ¿no? El que escribió, el autor bíblico, o el que está relatando la historia. Puede ser Pastor, José. Sí, Nico. ¿qué es un exégesis? Una exégesis, interesante eso, es un estudio profundo de la Biblia. Yo puedo utilizar una palabra y ver la raíz, de dónde vino, qué significado tenía en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Abraham, y ver el contexto. el contexto histórico también. Ver el contexto. ¿Sí? También. Entonces, yo puedo utilizar una palabra o puedo utilizar una porción de la Biblia. Entonces, yo lo que hago, y estos son los mejores sermones, lleva mucho tiempo prepararlo, porque necesita que yo me siente investigar, no solamente el texto, sino el contexto histórico. ¿Sí? ¿Por qué José dijo esto? Entonces yo tengo que ir a la historia y ver qué pasó, qué reyes vivían, para que yo pueda tener todo el contexto, valga la redundancia, estoy repitiendo varias veces, para que yo pueda ver bien qué mensaje quería decir en ese tiempo y cuál es el mensaje ahora. O sea que, Daniel, en los sermones expositivos son sermones en donde yo elijo no un versículo como el sermón anterior para guiar todo el texto, sino que directamente elijo un texto entero. Mateo, por ejemplo,
11 desde el 20 al 28 Sí, y empiezo a desarrollar todo el sermón con toda la información que recopilé. sí. Y tengo una Es, pregunta. Algunos de los que están aquí, no, por ejemplo, no tienen acceso a conocer los idiomas originales. ¿Qué le recomendarías vos a alguien que quiere predicar un sermón expositivo? ¿Qué información o de dónde sacar información para desarrollar alguno de estos sermones? muy buen punto, muy buen punto. Ahora tenemos la facilidad de los medios, los celulares, que tenemos internet, aplicaciones, que podemos bajar diferentes tipos de Biblias. Eso es muy importante, ¿no? Cuando yo tengo que hacer este sermón o cualquier sermón, necesito leer en diferentes versiones de Biblia y ahí vamos a ver las diferencias. Y después yo me tengo que volcar al texto o al idioma original. Es un poquito más complejo, pero ahora es fácil todo, porque la tecnología me ayuda a tener un montón de Biblias. Yo en mi celular tengo un montón de Biblias, no sé cuántas Biblias. Y tengo una concordancia donde yo en cada palabra, que está en hebreo o griego, al lado tiene un número. Yo aprieto ese número y automáticamente me abre una pantalla dentro del celular o en la computadora y me dice, esta palabra significa esto y tiene diferentes significados, la raíz viene de acá y se usaba para esto, para el otro, para el otro. Ahora es súper fácil. El Sí. comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista me ayuda mucho porque me da el contexto histórico. En cada, bueno, está cada libro de la Biblia. Al comienzo de cada capítulo o cada libro de la Biblia, yo tengo toda la historia, el contexto histórico, el marco histórico le llamamos nosotros. Entonces a mí me abarca todo cómo vivía David, qué reinos estaban interesantes. Eso, miren, ¿por qué el reino de David y Salomón llegaron al poderío? Porque no habían otras naciones en ese momento que estaban dominando. No estaba Babilonia, no, ninguno de los poderes que después aparecieron. Entonces era el momento oportuno para que el pueblo de Israel pudiera surgir. ¿Y eso cómo lo conozco? Porque leo el marco histórico. Este es un poco más profundo, pero este sermón, el expositivo, es el mejor, donde yo le puedo sacar el jugo y los oyentes, los hermanos de iglesia también, porque van a aumentar el conocimiento. Pero lleva más trabajo. El pastor Nico se puede estudio. acordar de la materia que tuvimos que hacer una exégesis. Nos dieron un texto y nosotros teníamos que estudiar las palabras claves. Un dato importante, los verbos en cada versículo textual o cualquier juegan un papel importante. Los verbos. Para Entonces, nosotros, tal vez en nuestra forma de escribir como descendientes o sí, herederos del pensamiento griego, son más los sustantivos, pero en el tiempo sí. de antes, en realidad en el idioma griego, hebreo, eran los verbos, así que es muy importante. Daniel, quería preguntarte, ¿vos tenés en PDF la concordancia? Sí, las tengo, tendré que buscar o se puede buscar. Bueno, Yo tengo concordancias, tengo todo. A ver, si ustedes bajan la aplicación, ustedes buscan comentario bíblico adventista y lo pueden descargar en el celular, lo entonces, pueden buscar en la computadora, es mucho de- más, es mejor tener la aplicación, pero entonces le puedo buscar. te voy a pedir que después me pases la aplicación, así yo le puedo pasar a todo el que me lo pida. Sí, sí, sí. Dale. A ver, hay que diferenciar el comentario bíblico de las concordancias. Las concordancias, lo que es, tienen todas las palabras de la Biblia. Sí. Entonces yo voy, busco la palabra, no sé, corazón. Entonces me busca, bueno, corazón en hebreo es tal, en griego es tal. Y todas las veces que se repite. Y ahora es súper fácil con la tecnología. Antes, no lo tengo acá, lo tengo ahí en la biblioteca, es un libro grandote, ¿sí? Y era caro, pero ahora es súper fácil porque tienen a mano todo. Todo aquel Pero que bueno, lo quiera, después me lo pide a mí, yo se lo voy a estar entregando cuando el pastor ahí me lo pase. Ok, si Está nosotros la, queremos, perdón, si está la nosotros Biblia de Thompson. La ese es un Biblia de aporte. Thompson. Sí. La Biblia de Thompson es una ayuda, pero, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Es una interpretación del autor cuando da sus comentarios. Yo lo que hago con el sermón expositivo es buscar lo que dice el autor. Claro. No está mal, no digo que está mal, pero yo me tengo que tratar a ver, concentrarme a ver qué dice el autor.
todos los comentarios de Thompson, ¿cómo se llama? Comentarios bíblicos adventistas. Yo utilizo un comentario bíblico, ¿cómo se llama? El diccionario, perdón, diccionario bíblico Vine, muy bueno. Y yo utilizo ese para buscar las palabras. Es súper fácil. Creo que debe estar, está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo lo que ustedes me están diciendo, Thompson, todo eso son aportes. Cuanto más material, mejor para mí porque yo me puedo nutrir. Avanzamos. El sermón biográfico narrativo es una historia de un personaje o un incidente bíblico, como las parábolas. Yo tomo la historia de un personaje y desarrollo, ¿no? Y eso, bueno, es el más fácil, por así decirlo, y yo le busco las aplicaciones teológicas. Avanzamos. Vamos a ver la estructura del sermón, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la estructura invisible y visible. La estructura invisible y visible, como dije. La estructura invisible es el propósito específico. Es decir, ¿qué necesita la gente, el auditorio? ¿Qué voy a predicar? Es lo primero que yo tengo cuando yo me siento a ver, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué necesita la gente? Esas preguntas tengo que hacer, ¿no? O sea, empezamos al revés, empezamos con el final. O sea, pensando... No, pero yo lo que hago primero cuando yo me siento, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar, esto está en la siguiente, acá, definir el tema. Acá, ¿ven? Definir el tema y el objetivo, a dónde quiero llegar. Es sumamente importante esto, porque si yo no defino bien el objetivo, no sé cómo voy a llegar. Yo lo que hago es, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar sobre el perdón. Bueno, ¿cómo voy a llegar? Y me tengo que, ahí empieza el desarrollo del sermón. Pero sí o sí tengo que tener en claro qué voy a predicar, el objetivo. Importante, ¿en qué me ayuda esto? Nos recuerda que el sermón es un medio y no un fin en sí mismo. Evita en ser negligentes en la predicación del sermón. La Sugiere preparación, dice material de también. estudio idóneo y aconseja sobre las divisiones del sermón. Como dijimos, define el tema y el objetivo. ¿Sí, Nico? Quería aportar, por ejemplo, yo puedo tener un sermón, y le hago un ejemplo con un sermón práctico. En Melchor Romero este sábado yo prediqué, el tema del sermón era crecimiento del cristiano, desarrollo del cristiano, crecimiento del cristiano. ¿Cuál era el objetivo? Era que nosotros podamos comprender cómo hacemos para llegar a crecer a través del libro de Juan. O sea, el tema es como lo grande, la segunda venida, el perdón, el amor de Dios, la confianza. Y el objetivo es, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Que los que están escuchando piensen o puedan confiar más en Dios, o puedan entender la bondad de Dios, o podamos trabajar y ponernos el objetivo de ser más humildes. Entonces, para poder ser un ejemplo práctico. Ponemos un ejemplo, a ver ahí que está Eduardo y Elda. Se me estaba olvidando el nombre. Elena te iba a decir. A ver, vamos a hablar sobre el sábado. Ya. Entonces el objetivo, ¿por qué querés hablar del sábado? Porque, bueno, uno por ahí siente que hay personas que necesitan recordar eso. Bien, ¿ves? Ahí ya tenés el objetivo. Entonces, recordar que el sábado es santo apartado. Recordar a la hermandad lo santo que es. Ahí ya lo tienen bien definido el tema. Ya lo hicieron en 2 palabras. Entonces, cualquier tema es lo grande, como dice Nico. El sábado, la salvación, el perdón, la justificación, etc. Y después el objetivo. Dice, Cristo comunicó únicamente el conocimiento que podía ser utilizado, dice. Su instrucción se limitaba a lo que requería la condición de la gente en la vida práctica. Este texto tendría que ir más adelante, en realidad, cuando estábamos hablando. Pero noten, Cristo utilizaba, dice que únicamente el conocimiento que podía ser utilizado.
Cristo no habló de química, de física, no habló de eso, porque ¿para qué quiere saber la gente? Lo que necesita, ¿qué es? La salvación. Vida práctica. Vida práctica, exactamente. Todo lo que vimos ahora es la estructura invisible. Esto solamente ustedes en su cabeza lo van a tener. Y ahora viene la estructura... Sí, Nico. Que quería aportar que, por ejemplo, a veces nos tentamos, después de haber hecho una búsqueda exhaustiva, una búsqueda tremenda, y es algo por lo cual tal vez pecamos algunos de los pastores cuando predicamos, que es dar información que no es necesaria. Por ejemplo, no porque la palabra en griego acá es tal o no, y tiene un verbo vocativo que tiene una composición que puede hacer girar la palabra con el sustantivo y el verbo, que vos sabés que la persona que te está escuchando capaz que no lo entiende y no lo necesita, no es algo que necesite fundamentalmente para conocer. O sea, el sermón no es una exposición de cuánto sé yo, es de todo lo que yo sé y aprendí, poder llevarlo a la mejor o la mayor síntesis posible para que el otro me entienda fácil. Jesús hablaba fácil, no hablaba súper complejo y complicado. Exactamente. Volviendo un poquito para atrás, me hiciste acordar algo, Nico. Decía en la preparación del sermón, ¿no? El pastor Otto, el profesor Otto, que lo tuvimos, y muchos pastores tuvieron, él decía que, escuchen bien, por cada minuto de sermón tiene que haber 1 hora de estudio. Ay, ay, ay. No, eso no se cumple en realidad, pero ¿por qué decía eso? No hace falta ser tan directo, Estricto, 1 minuto, claro. 1 hora, pero cuanto yo más profundizo, más claro lo tengo el tema. Claro. Sí, Eduardo. Y quería mencionar, estoy de acuerdo con Nicolás, con el pastor Nicolás, sobre que a veces hay que omitir algunas cosas porque el hermano necesita consejo práctico, así al punto, frases breves y claras, ¿no? Pero esto de estudiar mucho, 1 hora por minuto, es lo ideal sería tal vez. Es bueno que el predicador, hombre, mujer, tenga mucho material en la cabeza. Porque cuando se presenta un sermón y alguien da datos históricos, biográficos, de lugares, contexto social, cultural, etcétera, etcétera, creo que le da un poco más de peso al sermón y la persona que escucha dice, esta persona está preparada, Exacto. no está guitarreando, sabe. Creo que es importante eso. Está viendo, yo no sé hablar, apenas sé hablar castellano, así que hebreo no voy a hablar, griego menos. Creo que hay cosas que sí podemos omitir, pero también le da esa profundidad de estudio, le da al hermano la certeza de que quien está hablando medianamente sabe, ha estudiado y se ha preparado, ¿no? Miren, un ejemplo de la semana pasada, ¿no? Cuando uno, no hace falta que yo sepa hebreo o griego porque ahora está todo fácil, ¿no? Pero miren, vieron que el texto que leímos dice al final, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros porque mi carga es fácil y ligera, Mi yugo ¿no? es fácil, ligera mi carga. Exacto. El yugo, para que tengan, el yugo, hay 2 yugos en ese texto. Está el yugo de Cristo y el yugo de los fariseos. Claro. Está hablando de la ley de Cristo y de la ley de los fariseos. Jesús dice, lleven mi yugo porque mi carga, es decir, obedezcan mis mandamientos, y hay una Biblia, la traducción lenguaje actual, lo traduce literalmente así, obedezcan mis mandamientos. Así, literalmente lo traduce, porque el traductor entiende que el yugo es la obediencia a la ley. Entonces, el texto dice, obedezcan mis mandamientos, porque mi carga es fácil y ligera, o al revés, es fácil y ligera mi carga, dice, ¿no? Pero cuando yo fui a ver qué significan esas palabras fácil, ligera, fácil, una traducción correcta es placentera. ¿Cuál es la diferencia entre fácil y placentera? ¿Qué sienten? ¿Ustedes mismos saben? ¿Es lo mismo decir fácil, placentera? Fácil, No, capaz no es que lo algo mismo. sencillo nomás, pero Sí, placentera tiene que ver con algo interno, tiene que ver con una que me gusta experiencia. hacer, Que me lo hace hago bien. con placer, con gozo. Bueno, acá dice obedezca a mi mandamiento porque es placentero
insignificante, una traducción de ligera, y está en diminutivo carga. ¿Cuál es la traducción de carga en diminutivo? Carguita. Carguita. Noten, acá dice Jesús, obedezcan mis mandamientos porque son placenteros, insignificantes mi carguita. Claro. Interesante, ¿Se dan ¿no? cuenta? Pero noten, que lo importante de estudiar, si yo me siento y me Claro. pongo a investigar un poquito, me va a llevar tiempo, pero ustedes le están sacando el jugo al texto y noten que Jesús las palabras que utiliza, ¿no? Porque los que colportaron alguna vez saben perfectamente, me acuerdo cuando había que hacer el cierre y teníamos que decir, bueno, estos libros se pueden quedar en 2 cuotas, no teníamos que decir así. ¿Cómo teníamos que decir? Cuotitas. Cuotitas, claro. Porque para las personas, si decimos cuotas, 3 cuotas es grande, pero si decimos cuotitas, como que no, y Jesús hace lo mismo acá. Noten, guardar mis mandamientos son placenteros, insignificantes, mi carguita. Noten lo que hace Jesús. Entonces, eso lo perdemos nosotros si leemos la Biblia. Si queremos saber el significado, tenemos que navegar, ¿no? Bueno, volvamos. Ya hemos visto la estructura invisible, que es definir el tema, el objetivo, ¿no? Invisible porque todavía tal vez no hemos escrito nada. Exacto. En la mente, esto lo hacen en la mente. Claro. ¿De qué voy a predicar? Voy a predicar del sábado. ¿Para qué? Para que entiendan los hermanos que el sábado hay que respetarlo porque es santo. Ahí ya definieron, ya saben. Ahora vamos a ver cómo ir desarrollando, que es el tema de la estructura visible. Y acá abarca el título y el texto. Dice, el título y el texto. ¿Por qué es tan importante el título? Generalmente el título se pone al final. A veces lo ponemos al principio y avanzamos, pero a veces al final o lo cambio. A mí me pasa que yo pongo un título y después lo cambio porque veo que es más apropiado. Pero en el título ustedes ya tienen condensado el mensaje. Y el texto, pero vamos por el título, debe ser pertinente al texto o al mensaje. ¿Sí? Debe ser apropiado. Debe ser interesante, que despierte la curiosidad. ¿Sí? Debe estar en armonía con la dignidad del púlpito, obviamente. Debería ser breve. O sea, con lo de la armonía del púlpito, Daniel, me imagino que quiere decir que no voy a poner en mi título del sermón, si yo voy a predicar en una iglesia normal, no voy a poner exégesis de la hermenéutica, de la soteriología y la relación con la amartología que existe en los 2 perícopas del libro de Hechos. No. Antes que termine el título, los hermanos se fueron. Claro, o se me durmió la mitad. Fácil. Bueno, este sí valía cuando estuvimos, ¿te acordás? Una ponencia, Nico, de un profesor que no entendimos nada. No entendimos nada, literal. Así como dijo Nico, la amartología, soteriología, neumatología, nosotros nos quedamos, ¿qué? Estuvo casi 30 minutos hablando, hasta los profesores se quedaron mirando, diciendo, ¿qué dijo? Bueno, pero era un contexto de teólogos. Y a pesar de que tal vez yo sé tal vez esas palabras, que en realidad en ese día no entendíamos nada, y creo que hoy en día es difícil que hayamos entendido alguna palabra de esas, que decía, porque era muy específico, pero si hoy en día, por ejemplo, yo sé una palabra difícil, no voy a utilizar una palabra difícil tal vez para usar el título, porque mi interés es que la persona lo entienda, y no voy a poner un título que sea para menor cantidad de personas, sino para que todos lo puedan entender. Exactamente. Debería ser breve, como dijimos. Puede establecerse en forma de afirmación, interrogación, de una pregunta, una exclamación. Eso cada uno lo maneja. Puede consistir en una frase seguida a una pregunta. ¿Sí? Eso lo hacemos también. Puede consistir en una breve cita de un texto de las Escrituras. Como la escuela ¿sí? sabática. El yugo de Cristo, el sermón que tengo. ¿sí? O venid a mí, como la escuela. Venid a mí. O sea, cada uno lo maneja. Luego viene el texto bíblico, que, y acá se corrió no sé por qué, pero bueno, no importa. Ayuda al predicador para que el sermón sea bíblico. ¿Sí? Genera confianza. El predicador, al proclamar el mensaje de Dios, predispone a la congregación a oír la palabra de Dios, evita que el predicador divague
y al mismo tiempo lo guía en una línea clara de pensamiento, teniendo el texto bíblico, ¿eh? Ayuda al oyente a recordar el mensaje, evita al predicador que agote sus ideas, no se corre el riesgo de ser monotemático, ¿sí? Esto es la estructura visible. Título, texto bíblico. Ahora vamos a las divisiones del sermón, ¿sí? ¿En qué se divide el sermón? Y acá ya estamos. Todo esto fue el preámbulo, ¿no? O sea que el texto bíblico, Daniel, es el que yo elijo, que después me va a guiar en todo el sermón. O Yo sea, no me puedo, o sea, ahora vamos a ver cómo, al final vamos a mostrarle cómo tendría que armarse el sermón en una hoja de Word, ¿sí? Perfecto. Documento, para que ustedes tengan más claro la idea. Y les voy a enviar cómo sería la estructura del sermón, cómo quedaría, y un sermón terminado, por así decirlo, para que tengan de guía, ¿sí? Vamos a las divisiones del sermón. Todo sermón tiene que tener una introducción, un desarrollo, que son las divisiones del tema, y una conclusión. Tal vez esto es lo más importante de todo, Daniel, ¿no? Sí, acá estamos en el corazón del sermón. Introducción, o sea, noten, primero tengo que tener el título, el texto, pero tengo antes que nada el tema y el objetivo, que eso es mental. ¿De qué quiero hablar y por qué quiero hablar de esto? ¿Para qué? Si ¿Cuál es alguien la está función? ¿Qué quiero anotando, lograr, verdad? Claro, ¿qué quiero lograr? si ¿Sí? alguien está anotando, Daniel, ¿nos podrías hacer como un primero, segundo, tercero? Al final lo vamos a poner. Ah, perfecto, Al perfecto. final lo vamos a poner. Está todo armado. Yo voy parte por parte, ¿sí? No Sí. se preocupen. Entonces, divisiones del sermón. Introducción, divisiones del tema, que es el desarrollo, y la conclusión. Nosotros tenemos una mente griega y funcionamos así, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión. Vamos con la introducción, ¿sí? Cada introducción tiene que tener un saludo o contacto inicial. Hola, buen día, hermano, feliz sábado, ¿cómo le va? Es un gusto estar con ustedes. ¿No arrancamos así cuando predicamos? Claro. Es automático, ya lo tenemos incorporado. Dar la bienvenida a las visitas, etc. Y después viene el disparador. El disparador es una cita, frase llamativa, una historia breve, un acontecimiento destacado. Entonces, miren, estoy pensando en lo que pasó. Feliz sábado, hermanos, ¿cómo andan? Es un gusto estar con ustedes. Bueno, quiero leerles una noticia que pasó esta semana. Y muestro lo que pasó en las Toninas. ¿Qué pasó en las Toninas? Ni idea. Ni idea, yo tampoco. ¿No saben? En las Toninas El vino pastor a- es pastor de la costa, de Mar del Plata Sur, así que él está más Ah, enterado. claro, pero no, pero estaban transmitiendo el otro día en Canal 13, cualquier canal. Ah. O sea, no es que... Que el mar está comiéndose la orilla de la... Exactamente, no la orilla, se comió una calle. Ah, Arrasó, en la calle estaba sobre el mar, no sobre el mar, sino, ¿cómo se dice cuando La está playa. Paralela a la playa, podríamos Claro, decir. sí, pero tiene La otro costanera. nombre. La costanera, ahí está. Sobre la costanera vino la sudestada y se comió toda la calle Oh, y llegó hasta las casas, incluso que estaban ahí. Desapareció la calle, la avenida. Entonces, yo podría poner esa historia que es un disparador para hablar dónde debo construir mi casa, sobre la roca, sobre la arena. Claro. ¿Se entiende? O sea, el Sí, disparador sí. me hace preguntarme a mí que estoy oyendo, che, ¿qué está queriendo decir el pastor? ¿Para qué me está contando? Genera curiosidad. Claro. Exactamente, es un disparador, como dice la palabra. Me está generando curiosidad, como dijo Nico. Y después voy al texto bíblico que voy a estudiar. ¿Sí? Dice texto bíblico y ahora viene la proposición. ¿Qué es la proposición? Es la propuesta, ¿sí? Lo que yo voy a predicar. Es el mensaje principal, la enseñanza que voy a dejar. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre que nuestra vida tiene que estar afirmado sobre la roca. Y ahora yo le hago una pregunta a la proposición, a la propuesta. ¿Cómo puede estar mi vida anclada en la roca? Vamos. ¿O cómo puedo hacer que mi vida esté anclada en la roca? Daniel, ¿podés hacernos algún otro ejemplo de la proposición y la pregunta de transición?
Así nos queda bien grabado. A ver. Me agarraste en offside ahí. Bueno, proposición. Hoy vamos a hablar sobre el sábado o la importancia de guardar correctamente el sábado. ¿Por qué debo tener en claro de cómo guardar el sábado? Noten, la proposición, voy a hablar del sábado y ahora le pregunto, ¿por qué debo guardar el sábado? ¿O cómo debo guardar el sábado? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Si hablo del juicio, hoy vamos a hablar sobre el juicio de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios tienen que pasar por el juicio? O sea que es una pregunta que la respuesta va a ser todo el desarrollo del tema. Exacto. Exactamente, exacto. Así tiene, ahora después al final le voy a mostrar y le voy a mandar por PDF, que ya el pastor Nico lo tiene, al finalizar les va a mandar a ustedes para que tengan una guía de cómo se tiene que armar y van a ver ustedes que de esa forma van a estar ordenaditos. Después ustedes pueden cambiar algunas cosas, no hay ningún problema porque nosotros los pastores incluso lo hacemos, a veces no seguimos el orden, pero cuando armamos el sermón, lo armamos de esa manera y nos queda prolijito, ¿sí? Entonces, tiene un saludo o contacto inicial, que lo hacemos siempre. Tiene un disparador. Puede ser cualquier cosa, una cita bíblica de Elena de White, una noticia del diario, una frase llamativa, etc. Viene el texto bíblico que vamos a analizar, que lo leemos. Viene la proposición, ¿sí? La propuesta es la principal enseñanza que vamos a dejar, ¿sí? Le preguntamos a la proposición y con eso ya arrancamos. No le voy a hablar de la palabra reguladora, que el pastor no vamos a hablar de eso porque va a ser un lío. Nosotros no la entendimos nunca, la entendimos recién cuando terminamos toda la carrera de teología, así que no hay ninguna necesidad. No importa, con esto que avancen es suficiente. Entonces, una introducción correcta guía todo el tema. ¿Es el fracaso o el inicio del éxito de toda la predicación? Porque con esto ustedes despiertan el interés. Bien. ¿Sí? Ahora, miren, me pasó una vez que me acuerdo que yo estaba de anciano en mi antigua iglesia, y entonces vino el anciano de turno y me dice, mirá, Daniel, yo no voy a estar el sábado, ¿podés atender al predicador que viene? Sí, no hay problema. Bueno, llegó el sábado, la atendí al predicador que venía, le di la bienvenida y saca del pantalón la hojita con el sermón. Y yo dije, este lo hizo mientras que viajaba en el colectivo. Y a lo mejor ya me dio espina, ¿no? Yo no era pastor todavía en ese momento, era anciano de iglesia. Entonces ya me dio como, este sermón va a estar medio, más o menos, y salió así. Yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero después tengo que profundizar un poco más. Capaz que el hombre no tenía tiempo. Sí, Nico. Que para los que tal vez se les haga una imagen más común, la introducción es como en las películas, vieron que aparece la música del principio, que normalmente si en los primeros 10 minutos la película no te atrajo, no la terminas de ver. No es que la ves entera y decís, ay, no, la verdad que no me atrajo. No, mirá los primeros 15 minutos y la soltás y la perdés. Porque los primeros minutos son como el olor antes de que esté preparada la comida. Si el olor de la comida, ahora cuando yo era chico a mí no me gustaba el coliflor. Y el olor del coliflor hervido es horrible. Perdón a los que les gusta el coliflor. A mí me gusta el coliflor. A mí me encanta. Les pido mil disculpas, pero yo la verdad que no me gusta el olor. Y cuando, claro, mi mamá, nosotros estábamos en otra pieza, sentíamos el olor al coliflor y decíamos, no, lo que se viene, horrible lo que se viene. Ya nos preparamos mal. O sea que cuando yo en una introducción, y le voy a hacer un ejemplo, en una introducción no le doy el suficiente cuidado a esto, estoy matando el resto del sermón. Y no es porque, no, bueno, yo lo voy a dar como lo tenga que dar y el hermano tiene que escuchar, o la persona que está ahí tiene que escuchar. No, yo soy el encargado de utilizar todas las herramientas para que la persona que está ahí pueda escuchar de Jesús. Bueno, es interesante, el pastor Otto decía, ¿te acordás, Nico? Que es muy importante aterrizar, decía él. La introducción es como el aterrizaje. O sea, viene, y hay personas que nunca aterrizan. Claro, entonces, a mí en lo particular me pasa que cuando yo escucho a un predicador, y sobre todo a los pastores nos pasa a todos, sabemos cómo más o menos se arma, entonces yo estoy 5 minutos, y cuando pasan los 5 minutos, como que ya me pongo ansioso, y ¿a dónde va? Y hay personas que no aterrizan nunca. Están en la introducción,
y yo después ya como que se me corta, y me pasa, creo que les pasa todo esto. Te doy un ejemplo bien práctico. Yo cuando era más chico estaba muy nervioso cuando fui a predicar. Me tocó predicar no, siendo un conquistador, era muy chico. Y me acuerdo que me habían dado una hoja con un sermón escrito y yo agarré la hoja y empecé a leer. Lo primero que hice es, feliz sábado. Bajé la cara y empecé a leer el versículo que le tocaba, pero empecé a leer todo el texto bíblico que tocaba y empecé. Y ahí es como que lo agarra como medio en offside a la persona, como que no entiende nada. La introducción es como ir de a poquito introduciendo a la persona a una aventura. Las historias para los niños o las historias que nos cuentan son en alguna vez había un niño y ese niño se llamaba tal cosa. Y en medio de la oscuridad de una noche, y es como uno se va sorprendiendo y empieza la historia. De la misma manera, la introducción es eso, es que yo pueda agarrar. ¿Puedo hacer una pequeña introducción del sermón que estoy predicando, Por Nico, favor, ¿te parece? decinos el tema, si nosotros podemos como... Deme un segundito que voy a salir, voy a buscar el tema, y mírenlo cómo tiene que ser la introducción. Que yo, cuando miro a las personas, cuando estoy predicando, se quedan... Vamos a asustados, especificar y aclarar que las introducciones son tan variadas como te dé la creatividad. O sea, vos podés hacer una introducción. Yo me acuerdo que una vez entré a un sermón, me senté y la persona dijo la introducción diciendo, bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? Y empezó a agarrar una botella de arena y empezó a ponerla sobre una cuchara. Y esa fue la introducción. Y nosotros estábamos muertos de la curiosidad de qué pasaba. Entonces, la persona mire hizo esta perfectamente imagen, ¿sí? que nos capture. Miren esta imagen. Entonces, ¿yo qué hago con esta imagen? Yo estoy hablando sobre la seguridad de la salvación, ¿sí? El tema se llama, ¿estás seguro de tu salvación? Así se llama. ¿Estás seguro de tu salvación? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, quiero que se imaginen ustedes. En este momento, estamos todos en la iglesia, escuchando el sermón, y de golpe entra una banda de terroristas. Nos apuntan con la pistola, nos llevan al frente y entra el líder y les dice a todos, quiero que en 1 minuto los maten a todas estas personas. Entonces yo le digo, ya han pasado X cantidad de tiempo. Nos queda menos de 50 segundos de vida. Y les digo, ¿estás seguro de tu salvación si pasa esto? Ya está. Claro, y te sorprende, te ayuda. Yo veo las caras de los hermanos, se quedan como, ¿estoy seguro de mi salvación o no estoy seguro de mi salvación? Algunos dicen, miren, sí, estoy seguro, sí estoy seguro. Otros como dicen, no estoy seguro. Y otro dice, sí, estoy seguro. Entonces, yo veo en general que los hermanos no están seguros de su salvación. Ese es un disparador. Perfecto. Es una historia que yo utilizo para que las personas queden enganchados. Una vez una hermana agarró y me dijo, mi hijo se quedó impactado con esa historia. Y fue una historia que la inventé yo, pero que pasa realmente en otras partes del mundo. Claro. Entonces, ahí vemos claramente que podemos utilizar todos los medios. Puede ser una historia, un texto bíblico, como lo que sea. Puede ser un relato de razonamiento, así, Sí. tratando de llevar a la persona a pensar y a reflexionar sobre algo. Pueden ser una foto, puede ser el inicio de una historia bíblica contada de manera contemporánea, pueden ser muchas cosas. Pastor, se nos está haciendo... Sí, el tiempo. Y sí, nos falta todavía el desarrollo, ¿sí? sí. Miren, así tendría que quedar, si ustedes escriben en Word, la introducción. Miren, ¿sí? Título, en letras Sacarle una mayúsculas. foto ahí con tu pantalla, con tu celular, con tu computadora. El título en letras mayúsculas. Y abajo el texto. Juan 3:16, ¿sí? Entonces viene el desarrollo, la introducción, perdón. También lo vamos a Saludos, mandar, palabras Elma, alusivas.
disparador, texto bíblico, cita lo que estamos hablando, el texto bíblico. La proposición es la propuesta, la pregunta de transición, y después ya arrancamos, ¿sí? Con eso. Vamos a seguir, vamos al desarrollo, a la división del tema. ¿Qué es? Ahora, una vez que yo hago una introducción, tengo que dividir el desarrollo que voy a hacer en diferentes etapas. ¿Para qué sirve y para qué es y para qué sirve? Son cada una de las partes del cuerpo del desarrollo, sería del sermón, que a su vez se subdividen para que sumen una idea. De este modo, se consolida la progresión constante hasta lograr el propósito específico del sermón. ¿Sí? Ahora van a ver para qué sirve. Miren, ¿por qué es importante dividir el asunto? Porque asegura la unidad del sermón. Se logra claridad al desarrollar el mensaje de Dios. Mantiene el interés de los oyentes durante la presentación del tema. Provee descansos mentales. Economiza tiempo. El público no tolera sermones kilométricos. Y garantiza la permanencia de las impresiones dejadas por el mensaje. Por eso es importante ir dividiendo. Y ahora vamos a ver hasta cuántas divisiones podemos hacer. ¿Cuántas divisiones? De 2 a 5. O sea, yo cuando voy al desarrollo, el desarrollo lo divido de 2 a 5 partes. Ya más de 5 tendríamos que dividir en 2. Se puede hacer. Se puede. No es esto una ley de medio persia que si tengo 6 lo tengo que dividir. No, se puede hacer. Pero tendría que achicar cada uno de los puntos para que no sea muy largo. ¿Reglas? Sí, Nico. Quería explicar simplemente de manera muy sencilla. Las divisiones del sermón no son divisiones aleatorias, sino que el pastor Daniel había explicado que era la pregunta de transición que le hacía la propuesta. Por ejemplo, mi propuesta es, hoy vamos a hablar sobre el beneficio del sábado. Sí. La pregunta era, ¿cómo hago yo para recibir las bendiciones o los beneficios del sábado? Entonces, las divisiones corresponden a esa pregunta. ¿Cómo hago yo para tener las bendiciones? 3 pasos de cómo tenerlas. Primero, leyendo la Biblia. Segundo, orando en sábado. Tercero, teniendo contacto con la naturaleza. Por ejemplo. Esas son las divisiones. Claro, ya entonces tiene las 3 divisiones. Las divisiones son 3 ideas para contestar la pregunta que yo le hice a la propuesta. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más. Una propuesta, por ejemplo, yo estoy hablando de la segunda venida de Jesús. La propuesta es, hoy vamos a hablar de cómo estar seguros ante la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿cómo hago yo para estar seguro y tranquilo en la segunda venida de Cristo? Primero, tengo que tener certeza de mi salvación. Segundo, tengo que estar constantemente en contacto con Dios. Tercero, tengo que poder haber sido una influencia para los demás. ¿Se entiende? Va todo conectado. Entonces las divisiones son ideas para responder la pregunta que yo le acabo de hacer a la propuesta. Exacto. Que pueden ser hasta 5, dice. Pueden ser hasta 6, cada uno lo maneja, pero la idea es de 2 a 5 divisiones. Entonces, cada división tiene que tener un título, tiene que tener el texto bíblico de donde sale, la lección que uno quiere sacar de ese texto bíblico, y ahora viene una ilustración y la aplicación que yo le hago de ese texto bíblico. Tiene que haber en cada punto una aplicación, ¿sí? Sería una enseñanza para nosotros. Entonces el sermón quedaría de la siguiente manera armado. Miren, ahora se va a agrandar un poquito. Quedaría de la siguiente manera. Título en mayúscula, texto bíblico, introducción en mayúscula, y viene saludo, palabras alusivas, disparador, texto bíblico, proposición, pregunta, frase de transición. ¿Sí? Y después viene la división, que es el título en mayúscula también. 1, el título. División 2, el otro título. Y cada división tiene que tener una lección, el texto prueba, de dónde sale eso, la ilustración y la aplicación. Cada una de las divisiones. Daniel, capaz que me estoy jugando muchísimo,
Pero Sí, quiero, en el texto, en el sermón tuyo del yugo, sí. ¿será que nos podés decir así a grandes rasgos alguna división que vos tengas? Y yo utilicé los 3 verbos, aprended, venid, y el otro no me estoy acordando ahora. Hay 3 verbos ahí. Y de Llevad, aprender, llevad. ¿será que nos podés tirar así a grandes rasgos? Aprended, humildad y mansedumbre, dice el Señor Jesucristo. Ahí ya tengo dos subdivisiones, serían en este Subdivisiones, caso. claro. Sí. ¿Y cómo es este O sea, tema, por cada ejemplo? división sería, miren, está dividido en 3 partes. Llevad, aprended y me estoy olvidando siempre del otro, que no me acuerdo. Venir, ¿no? Venid, llevad y aprended. Y Yo utilizo las divisiones, esos son. por ¿sí? ejemplo, en el de llevad, ¿cuál es el texto, digamos, de llevad? Ya lo sabemos porque es el texto de Sí. antes, pero ¿hay algún otro texto que vos tengas ahí? Como Como- texto. Algún texto Otro prueba, texto digamos, que es un bíblico texto que para me... texto prueba, otro texto Ah, otro texto, Pablo. Bueno, el Señor Jesucristo, bueno, ahí viene todo el desarrollo, ¿no? Porque ahí viene qué significa llevar. O sea, en realidad está diciendo cargad, te dice. Dice, ¿cómo cargad si estoy cansado? Dice el texto. Pero la carga de Cristo es fácil y ligera. prueba, más liviana, claro. ¿Entiendes? O sea que el texto prueba vendría a ser ese mismo versículo, la Claro. segunda partecita. La lección sería que la Que carga... Dios nos invita a llevar, a guardar sus mandamientos, a obedecer. Perfecto. ¿Utilizás alguna ilustración en esa divisioncita? No. Y que ahora viene el tema de las ilustraciones. Y la Que son lo más aplicación... difíciles. Las ilustraciones son lo más difícil de todo el sermón. Ah, y la aplicación es la que ya dijiste. Claro, Exactamente. exacto. Entonces, esto así, como están viendo ahora, y va armando el sermón, ¿sí? Va armado, miren. Después al final les voy a mostrar. Ilustraciones son lo más difíciles de encontrar. A veces son fáciles para encontrar, pero otras veces no son fáciles. Se complica, pero las funciones de las ilustraciones son las siguientes. Hacen que la verdad sea fácil de entender. Logran que la gente retenga la verdad y recuerden la verdad. Despierta el interés, ayuda a mantener la atención. Noten, cuando la persona viene predicando y les cuenta una historia, automáticamente su cerebro se relaja para poder escuchar. Y siempre se acuerdan de una historia. Siempre me acuerdo de la historia del pastor Bullón, cuando decía de que a él no le gustaba comer la papaya, odiaba la papaya hasta que se casó, y por amor a la esposa, terminó siendo la fruta preferida. ¿Cuándo lo utilizo eso? Cuando yo estudio la Biblia. Al principio no me gusta estudiar la Biblia, pero si yo amo a Cristo por amor a Él, voy a empezar a estudiar, y después se va a transformar en una delicia. Sí. Que la ilustración es justamente lo que acaba de decir Daniel, que es como es como yo limpiarle el vidrio a alguien para que pueda ver mejor, porque capaz que en todo ese desarrollo hay una idea, pero capaz que no la entiende bien la persona o no la llegué yo a explicarla de la mejor manera. Entonces una ilustración ayuda a que ella pueda entender a través de esa historia la misma lección. Y hay Repito, son lo más difícil de encontrar, a veces no vamos a encontrar. Puedo mandarles, hay un libro de 500 historias, breves historias. 1500. ¿Cuánto? 1500 ilustraciones las tenemos. Exactamente. Ese libro les va a ayudar un montón porque ahí tiene un montón de historias que pueden ser de disparador o de ilustraciones. ¿Sí? También una ilustración, porque acá con el pastor Daniel tenemos distintos totalmente opuestos de predicar, tipo de predicación. Él predica más textos textuales y temáticos y yo predico más textos expositivos y narrativos. Sí. Y resulta ser que las ilustraciones también son diferentes, porque cuando él utiliza más historias o alegorías o pequeños situaciones como la de Schwarzenegger o una historia o una noticia que encontró, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como ilustración, poder relatar con mis palabras una escena de la Biblia. Y eso es una ilustración que te abre la mente y te hace descansar. Porque cuando yo estoy metiendo información constantemente, el cerebro se agota. Y yo necesito como hacer un respiro. Claro. Sí. Entonces, sí. Entonces, ayuda a mantener la atención, ¿sí? Despierta el interés, motivan porque agregan
emociones a las ideas, proveen descanso al oyente, son las ventanas de la predicación, como dijimos, prueban y fortalecen los argumentos, adornan el mensaje y convencen. Se vuelve como que más práctico, ¿sí? Y a veces a mí me pasa que sobre la marcha se me ocurre. Nico siempre me dice, no, vos inventás historias. Pero a veces yo en el sermón del yugo no tengo historia porque no se me ocurre en ese momento. Pero el mensaje les queda a los hermanos, porque trato de darle dinamismo, que eso al final lo vamos a ver. Y las ilustraciones no solamente son historias, pueden ser relatos, pueden ser anécdotas, pueden ser simplemente que yo cuente la historia que estoy tratando de otra manera, que yo en una ilustración pueda, no sé, dar un ejemplo, pueda hacer algo con las manos, pueda hacer algo con alguna cosa práctica. Hay muchísimos tipos de ilustración. Sigamos, ya estamos en la conclusión, ya estamos en la recta final. Bueno, conclusión del sermón. La conclusión constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Es lo más importante, ¿no? Note que en realidad todo es importante, pero la conclusión es el momento para que nosotros ataquemos, ¿sí?, al corazón de las personas. El propósito de la conclusión contiene los pensamientos finales con los cuales finaliza el sermón. En las partes del sermón donde... ¿Cómo? No, está pensando en voz alta. Dice, es la parte del sermón donde lo teórico se convierte en práctico. Es el momento de aplicar la verdad desarrollada y motiva a los oyentes a realizarla. Es un momento emocionante y de expectativa. Es el momento donde el objetivo de la predicación se convierte en realidad. Se invita a los oyentes a vivir el mensaje de Dios. A este acto simple pero significativo se lo denomina llamado. Y ahora vamos a ver que la conclusión tiene 3 partes: recapitulación, aplicación y llamado. ¿Qué es una recapitulación? Un resumen chiquitito. Un resumen rápido de todo lo que vimos. La aplicación es, bueno, ¿a qué llevo el mensaje? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Y finalmente el llamado es que yo viva lo que acabo de predicar. Recapitulación, aplicación y llamado. ¿Sí? Nico. Iba a hacer un ejemplo rapidísimo con un sermón que tal vez he predicado en muchas de las iglesias. En realidad no en todas, pero bueno, ya se van a hacer un spoiler tal vez de lo que vamos a conversar en algún lugar. Pero el sábado pasado prediqué el sermón un sermón particular sobre cómo desarrollar o cómo crecer como cristianos. La recapitulación es, por ejemplo, bueno, hemos visto 3 formas de cómo Juan nos muestra que nosotros tenemos que crecer. Hemos visto que eso en nuestra vida nos dice que yo tengo que estar pegado a Jesús o tengo que estar cerca de Jesús. La aplicación. O sea, todo lo que yo dije es para que nosotros entendamos que tenemos que estar pegados a Jesús. Y el llamado es, bueno, ya que tenemos que estar pegados a Jesús, yo quiero invitarte hoy a que vos todos los días te encuentres un momento con Jesús. O sea, es una invitación para que alguien ponga en su vida práctica lo que yo le he traído. Correcto. Perfecto. Entonces, a ver, el sermón quedaría de la siguiente manera. Note cómo fuimos agregando, ¿no? El título, el texto, en mayúscula título, la introducción, saludo, palabras alusivas, disparador, texto bíblico, la proposición, que es la propuesta, pregunta de transición y la frase de transición. ¿Sí? Luego vienen las divisiones, que son los títulos, que tiene cada división, lección, texto prueba, ilustración y aplicación. Y la conclusión, que es una recapitulación, aplicación y llamado. ¿Sí? Esto quedaría así. Yo les voy a mostrar, déjenme que cierro esto, les voy a mostrar cómo quedaría en un sermón. Voy a salir acá al básico. Acá. Mientras que el pastor Daniel lo va buscando, quiero contarle a los que nos están viendo a través de YouTube y a través de Zoom, que lo que vamos a hacer nosotros el próximo domingo es un taller práctico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un texto de la Biblia, vamos a agarrar una porción de la Biblia o vamos a agarrar un tema y vamos a juntos desarrollar una estructura de sermón para que nos quede súper
pegada en la mente y vamos a ver algunas cuestiones de oratoria. Exacto. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿no? El título, el texto, y acá estaría, ya se lo envié al pastor, después lo pueden buscar. Acá está, miren cómo quedaría el sermón. El título, murmuración en la tierra, gozo en el cielo. El texto se encuentra en Lucas 15, 1 al 10. Y acá viene la introducción, el saludo. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes, mis queridos hermanos. El título de la predicación de hoy es la frase alusiva, ¿ven? Ta, 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 ta. El disparador, que acá no entendí bien el disparador, les soy sincero. El texto bíblico. Acá lo escribió, yo puedo escribir todo esto, para que sea mucho mejor. Está la proposición, miren, Dios se complace en la conversión de todo pecador. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo comprobaremos esa actitud? ¿Cómo comprobaremos que Dios se complace en la conversión? Noten, ¿qué está haciendo? Le está preguntando a la proposición, ¿sí? Y viene la frase de transición. Para poder comprobar este hecho, analizaremos la actitud de algunos hombres hacia Dios, y bueno, y sigue diciendo. Después viene la división. Título, la actitud de algunos hombres hacia Jesús. O sea, esa es una de las ideas, digamos, es Sí. una de las respuestas a la pregunta que vos hiciste. Entonces, en la primera división, este es el título, viene la lección, ¿sí? La murmuración y la crítica tornaron a los hombres insensibles y faltos de misericordia. El texto prueba donde queda, acá viene un poquito el desarrollo de lo que está hablando, ilustración, acá está citando las ilustraciones, y la aplicación. ¿Sí? ¿No les parece, hermanos, que la murmuración y la crítica nos tornan insensibles con las personas que tienen necesidades espirituales? Pidamos al Señor para no caer en ese error, etcétera, etcétera. ¿Ves? Hay un pequeño llamado, una apelación ahí, ¿no? Segunda división, la actitud de Jesús hacia los hombres. Noten, el otro era la actitud de algunos hombres hacia Jesús, ¿sí? Y acá es la actitud de Jesús hacia los hombres, al revés. Entonces, acá se subdivide, ¿sí? Acá el pastor lo dividió en dos partes. Entonces, tenemos la lección prueba, texto prueba, ilustración y aplicación. Y acá viene la segunda parte dentro del mismo tema. Lección, texto prueba, ilustración, aplicación, y viene la conclusión. Recapitulación, la aplicación y el llamado. ¿Sí? Ustedes lo pueden escribir. Si lo escriben mejor, les queda a ustedes. Yo no lo escribo, yo pongo los textos y después sobre la marcha yo voy introduciendo. Pero nosotros cuando estábamos en homilética nos decían que teníamos que escribir. Esto así tal cual, este archivo que son de 5 páginas, se los envío para que tengan como una base de cómo, exactamente, una idea de cómo armar un sermón. Pero quiero volver al PowerPoint anterior porque quiero que esto es sumamente importante. Voy a salir de esto y acá. Lo que vamos a mostrar a continuación, la última cita de Elena de White, creo que es lo más importante de todo. Porque yo puedo tener todo bien armadito, el sermón con la introducción, saludos, palabras alusivas, las divisiones, la conclusión, recapitulación, aplicación y llamado, pero si yo no hago esto que voy a citarlos ahora, no sirve de nada, ¿sí? Escuchen lo que dice Elena de White, es una cita muy interesante. Miren, en cierta ocasión, cuando Berteton, célebre actor, estaba cenando con el doctor Sheldon, arzobispo de Canterbury, este le dijo: le ruego, señor Betterton, que me diga por qué vosotros los actores dejáis a vuestros auditorios tan poderosamente impresionados hablándoles de cosas imaginarias. Entonces le responde él: su señoría, contestó el señor Betterton, con el debido respeto a su gracia, permítame decirle que la razón es sencilla, reside en el poder del entusiasmo. Nosotros, en el escenario, hablamos de cosas imaginarias como si fuesen reales. Noten, el actor dice: nosotros actuamos como si fuera que son reales, pero son todas cosas imaginarias.
y vosotros en el púlpito habláis de cosas reales como si fueran imaginarias. Claro, no con convicción de que eso es real. Exacto, con el entusiasmo, con la convicción. Yo puedo tener el sermón bien desarrollado, pero si yo no le pongo entusiasmo, si yo no le pongo convicción, el sermón va a ser aburrido. Y no solo aburrido, sino que es como que cuando alguien te está recomendando algo, con Daniel somos amigos, y yo veo algo, un chocolate que lo compré en el kiosco, y es el chocolate más rico que comí en mi vida. Y vengo a Daniel y le digo, che, Dani, ¿viste el nuevo chocolate este de Nutella? Y él me dice, sí. Bueno, si algún momento lo quieres probar, probalo, porque está lindo. Es el mejor chocolate del mundo. Sí, sí. Claro. En cambio, si yo le digo, che, no sabés el chocolate que probé, tiene todo dentro de ese, lo probás, salen fuegos artificiales, colores, vivís una vida nueva, es una aventura, te cambia la vida probar ese Es chocolate. una experiencia. Claro, entonces él va a ir corriendo a buscar el chocolate. Claro. Entonces, note lo que decía el actor, dice, el tema está en el poder del entusiasmo, el vigor que le pone uno. Bueno, acá Elda decía que cuando yo predicaba me transformaba. A mi señora le habían dicho, también varias veces se transforma el pastor cuando sube al púlpito. Pero bueno, no todos tienen ese entusiasmo, pero tengo que ponerle ganas, tengo que ponerle entusiasmo, Claro. porque si yo le pongo entusiasmo y hice todo lo que hice, me preparé, estudié, oré, hace días que vengo preparando el sermón o semanas, porque puede pasar tranquilamente. Entonces, cuando yo voy a predicar, tengo bien en claro qué es lo que yo quiero dejar, qué quiero decir a los hermanos. Y le predico con entusiasmo ese sermón, no se lo olvidan más. Exactamente. Es verdad. Bueno, pastor, íbamos a hacer una sección de preguntas, pero no vamos a llegar con el tiempo porque hemos pasado ya bastante 20 tiempo. minutos. Pero esperamos que haya sido de provecho. Si te quedó alguna duda, Muy bueno. tranquilo, porque en el taller, si no te anotas en el taller, anotate en el taller y vamos a estar en ese taller respondiendo todas las preguntas. Y vamos a ir ejemplo por ejemplo y porción por porción para que nos quede súper clarito. Así que vamos a conversar y vamos a practicar juntos algunas cuestiones también de oratoria. Así que, Daniel, te voy a pedir que hagas una oración para que podamos terminar hoy y les voy a agradecer obviamente a todos los que nos vieron por YouTube y todos los que están aquí en Zoom. Muchísimas gracias por poder acompañarnos hoy. Le agradecemos al pastor Daniel, muchísimas gracias por Muchas gracias, Daniel. acompañarnos. Muchas gracias. Así que, bueno, Gracias. ¿Oramos? dale, por favor. Muy bien, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos esta oportunidad porque hemos podido aprender de cómo preparar un sermón, cómo prepararnos. Pero, Señor, sobre todo necesitamos de tu Espíritu Santo, Amén. que nos pueda guiar, Señor, si a veces tenemos dificultades para armar un tema. Sabemos que tú siempre estás al lado nuestro para ayudarnos. Ayúdanos a poner entusiasmo en la predicación. Sabemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo nos está indicando de que tu Hijo está pronto por volver. Utilízanos, Señor, que podamos ser buenos instrumentos para llevar el mensaje. Te lo suplicamos humildemente todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.